Buenos días. Mandamientos del 5 al 10. Número 5, honra a padre y madre. Me llamó muchísimo la atención el, que los primeros 4 mandamientos son los de mi relación con Dios y que el quinto es un puente que hay entre los deberes de Dios y mi responsabilidad con el prójimo. Entonces me gustaba mucho porque dice que el quinto mandamiento es la santidad de la familia, es decir, honra a padre y madre, y los padres representan a Dios en la tierra y por tal motivo hay que honrarlos y temerlos. Pero me gustaba mucho porque los primeros 4 son muy importantes porque son mi relación con Dios, pero el quinto en el grado de importancia el Señor lo colocó precisamente de quintas, porque después de mi relación con Dios, la relación con mis padres y el honrarlos y bendecirlos es supremamente importante. Entonces me llamó muchísimo la atención eso, y muchas personas reflejan la relación con Dios como la tienen con su padre. Entonces tienen una gran relación con Dios si su relación con su padre es buena. Pero si no tienen una buena relación con su padre, la relación con Dios tampoco es la mejor. Sexto, no matarás. Me gustó muchísimo mi responsabilidad frente a la vida de otras personas. Y también me gustó mucho cuando decía que la traducción correcta no es no matarás, sino no cometerás homicidio. Y eso está sumado a las veces que las personas o los estados tienen en sus leyes la pena de muerte y todo esto. Entonces hacía el equilibrio como qué puede hacer un cristiano frente al no matar cuando por ejemplo pertenece a las fuerzas militares y se ve sometido a una situación de estas. Entonces me gustó mucho eso. Cuando Jesús decía que amar al prójimo, ¿sí? Pues uno entiende de amar al prójimo, pues nunca hacerle daño a nadie y mucho menos cometer homicidio. Pero me gustaba porque decía que el mandamiento o el Señor lo dijo, pero no necesariamente niega la pena capital cuando un estado la tiene establecida en sus leyes. Me gustaba mucho eso. Y Miqueas, el libro de Miqueas, menciona o él veía a través de todo lo que enseñó en su libro, que la injusticia económica es una manera de matar al prójimo. Entonces es increíble conocer esto, pero cuando hay opresión a nivel económico, Miqueas menciona que es una forma de matar al prójimo. Y me gustaba mucho cuando Jesús enseñó la ética positiva de ese mandamiento, una ética sanadora. No solamente no matarás, sino la capacidad que yo debo tener para sanar. Séptimo, no cometerás adulterio. Me gustó muchísimo cuando leía y decía que implica todas las aberraciones sexuales, no solamente una relación sexual fuera del matrimonio, sino las incluye todas, aun aquellas que están fuera de él. El sexo libre hace que el acto sexual pierda su misticismo. Entonces en la iglesia, en los tiempos modernos que vivimos, se proclama el sexo libre, y eso hace que el acto sexual como tal pierda esa espiritualidad que Dios le colocó a la sexualidad dentro del matrimonio. Originalmente designó cualquier tipo de violación sexual irregular e ilegal entre un hombre y una mujer. Lo que decía, y cómo Jesús radicalizó y profundizó este mandamiento del no adulterar cuando el Señor dijo que con solo mirar y desear en el corazón ya ha cometido adulterio. Entonces esa parte es súper interesante. Octavo, no robarás. Ese no robarás es mi responsabilidad de no poner en riesgo las propiedades de otro. Mencionaba cuando yo estoy en una empresa o cuando voy a un hotel y adquiero cosas que no son mías, sino de la empresa, y que algunas veces uno hace
uso de ellas. Entonces, súper chévere esa parte. Me llamó mucho la atención que nosotros debemos destinar una parte de nuestro ingreso para los necesitados. Eh, me quedó mucho en la mente y en el corazón porque muchas veces uno no piensa eso. Y el no robarás me gustó mucho porque el egoísmo no trabaja en beneficio de toda la humanidad, pero vemos que en la actualidad el, el egoísmo es la base de la economía moderna. Entonces, hoy en día fácilmente se ve el egoísmo y por tal motivo la gente quiere tener, tener y tener y tener y no dar a los que necesitan. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y me gustó muchísimo porque dice que el significado básico de este mandamiento tiene que ver con la disposición que yo tengo cuando soy testigo ante un juez. Y en la cultura judía, la jurisprudencia era algo supremamente importante, que es el ir y dar un testimonio verdadero frente a un juez, que es aquel que tiene la capacidad de dar un veredicto final con respecto a un tema que se esté tratando. Entonces, esa responsabilidad que yo tengo. Ahora, no solamente no hablar mal, sino conservar el buen nombre. Entonces, me gustó muchísimo porque cuando decía que nosotros como seres humanos hablamos al día más o menos 18.000 palabras, esto equivale a 54 páginas de un libro y un total de 66 libros de 300 páginas en un año. Entonces, esto es algo supremamente delicado que a veces nosotros no percibimos porque todo el tiempo estamos hablando y cuando no hablamos de la forma correcta terminamos fallando en este mandamiento. Y me llamó mucho la atención cuando da el ejemplo de que un hombre tuvo un chimpancé y tuvo a su hijo y empezó a criarlos de la misma forma, los tuvo al tiempo y eran iguales de grandes y todo esto, y cuando empezó a criarlos de las mismas formas y con las mismas prácticas, pero que hubo y todo fue igual hasta cuando llegó el tiempo en donde el niño empezó a hablar y el chimpancé no. Entonces me gustaba muchísimo eso porque ahí hubo una ruptura en medio de la crianza de estas dos criaturas de forma tal que hace ver la diferencia entre un animal y nosotros como seres humanos que tenemos características de Dios y es que somos seres lingüísticos, o sea, que usamos el lenguaje. Entonces nuestra forma de hablar debe ser supremamente importante porque es algo que se practica a diario y debemos de hacerlo como Dios nos dice que debemos hacerlo. Y el último, el décimo, es no codiciar. Me gustaba mucho porque dice que habla de la disposición interna de la persona. ¿Sí? Los procesos jurídicos solamente podían juzgar los hechos externos y no la motivación. Entonces, el no codiciar es algo que a veces no es visible, que uno no puede percibir porque es algo que está aquí dentro. Pero me gustaba mucho porque Dios juzga a los hombres por los deseos de su corazón. Entonces, puedo engañar a los hombres y puedo nunca mostrarle lo que hay en mi corazón, pero a Dios no lo puedo hacer. Entonces, no codiciar. Ahora, me gustaba mucho porque también dice que nuestro corazón por naturaleza es codicioso, entonces está ligado la codicia a nuestro corazón y daba algunas formas para poder hacer frente a esa codicia y era una sana vida de comunidad, un énfasis en las familias sanas, una educación ética, la meditación de la palabra y la adoración. Entonces, a través de practicar estos puntos, hace que le hago frente a esa naturaleza pecaminosa que hay en mi corazón de codiciar y de cada día desear más. Entonces, eso fue lo que me gustó. Y con respecto a la aplicación, a mí lo que más me llama la atención y lo que más ha tocado mi corazón es que cuando yo practico estos mandamientos, solamente estoy poniendo en práctica el 50%.
¿sí? El no matarás, entonces no robo, no mato, no robo, no cometo adulterio, no hablo, no codicio y ya, y está bien. Y a veces creía uno que hasta ahí estaba bien, pero lo que me gusta es que estos mandamientos tienen el lado positivo y el lado positivo es el otro 50% que yo debo practicar y es todo lo contrario y lo opuesto a esto. Entonces, si yo no robo, listo, hasta ahí está bien, pero si no robo, si no robo, debo dar. Entonces, yo no robo, pero el otro 50% es que debo dar. Yo no mato, pero el otro 50% es que doy vida. No hablo mal de mi prójimo, pero guardo el buen nombre de las personas. Entonces, creo y esto aplica para los 6 mandamientos que estamos tratando, no solamente practicarlo, sino hacer todo lo contrario. Y es dar vida, es amar, es no robar sino dar, no dar falso testimonio sino guardar el nombre, no codiciar sino tener una buena actitud para con las personas. Entonces esa fue la parte que más me gustó, que debo aplicar y lo menciono en cada uno de los 6 mandamientos que estamos tratando, porque al practicarlos de esa manera creo que me estoy acercando al ideal de los 10 mandamientos.